Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este tiempo. Gracias por estos equipos también, esta tecnología que nos ayude. Pedimos esta noche que el mensaje sea de ti realmente, no de mí. Enséñanos de tu palabra esta noche, que sea algo edificante para tu iglesia. Y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo capítulo 14. No sé por qué dije 5, pero Mateo capítulo 14. Vamos a leer los versículos 13 al 21. Pero también esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Yo voy a leer de Marcos, de Lucas y de Juan en cuanto a esta historia también. Y es muy interesante. Esta historia que tenemos acá es la alimentación de los 5,000. Es uno de los relatos que podemos encontrar en cada uno de los evangelios. Y no todas las cosas, la verdad es muchas de las cosas vemos solo en 1 o 2 o 3 evangelios y no en los 4 juntos. Y tenemos el bautismo o el comienzo del ministerio de Jesucristo que vemos en todos los evangelios. También tenemos varias cosas en cuanto a la semana y de semana cuando ya murió. Entonces tenemos su entrada triunfal. Tenemos la crucifixión y varios eventos alrededor de esto que son mencionados. Y la resurrección mencionada. Entonces, tenemos todas estas cosas, ¿no? El principio, un evento que es el principio. Tenemos 8 eventos que son, podemos decir, los eventos alrededor de su muerte y resurrección. Y tenemos un evento más que podemos encontrar en todos los evangelios. Y este evento es este relato de este milagro. Es el único milagro. Bueno, uno puede decir que la resurrección era un milagro y estoy de acuerdo con esto. Pero en cuanto a estos milagros que él tenía durante su ministerio, es el único que vemos en cada uno de los evangelios. Y realmente me hizo pensar mucho y decidí que ya vamos a leer cada uno de estos y vamos a sacar unas cosas de cada uno de los evangelios esta noche, siguiendo el orden que tenemos acá en Mateo, pero sacando de Marcos, de Lucas y de Juan esta noche para entender un poco mejor qué estaba pasando y yo creo que va a ser de bendición. Bueno, era de bendición para mí en la preparación de esto y espero que también para ustedes al escuchar de este mensaje. Pero vamos a comenzar con Mateo capítulo 14, desde versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora vamos a Marcos, y Marcos capítulo 9, y desde el versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.
Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Ahora vamos a ir a Lucas. Y en Lucas, creo que leí Lucas ahora. Leí Lucas y dije Marcos, pero era Lucas. Ya vamos a leer Marcos ahora, ya Marcos capítulo 6. Entonces ustedes que estaban siguiendo la Biblia, tal vez no podían encontrarlo. Leí de Lucas, ahora voy a leer de Marcos capítulo 6 desde versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y a saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora vamos a ir a Juan, y en Juan, capítulo 6, y el versículo, desde versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos,
Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora hemos leído esta historia 4 veces. 4 veces con muchas cosas similares, pero con unas cosas distintas para ayudarnos en entender exactamente qué estaba pasando. Ahora, comienza acá en Mateo, otra vez, Mateo capítulo 14, versículo 13, dice: oyéndolo Jesús. ¿Oyendo qué? Recordamos lo que hemos estudiado la semana pasada, en la primera parte del capítulo 14, es la muerte de Juan el Bautista. Entonces, al escuchar esto, al oír de la muerte de Juan el Bautista, se fue y llevó a sus discípulos y se fueron a otro lado del mar. Ellos se apartaron de ahí y fueron a un lugar desierto y apartado. Querían ir a un lugar lejos de la gente. Juan menciona que era de Tiberias, y es donde ellos estaban. Y en Marcos, creo, Lucas, dice al desierto, un lugar cerca Bethsaida. Y uno puede encontrarlos en el mapa atrás de la Biblia. Muchos de los mapas en las Biblias tienen estos lugares mencionados. Y es por cruzar de un lado al sur, al norte de este mar de Galilea. Y esta es la forma que Jesús tomó. Y podemos entender la razón por la cual estaba haciendo eso. Justo ya había escuchado de la muerte de Juan el Bautista. Y tenemos que recordar que Jesús era hombre. Es Dios, pero también es hombre. Y como hombre, escuchando de la noticia de que Juan el Bautista, el que nació un poco antes de Cristo, cuyo ministerio comenzó un poco antes de Jesucristo, él tenía esta obra de guiar, de dirigir a la gente al arrepentimiento y a Jesucristo. Y ahora ya está muerto, ya murió, fue matado. Entonces, al escuchar esto, Jesús llevó a sus discípulos y querían ir a un lugar apartado, un lugar un poco, podemos decir, donde no había gente. Y dice en uno de los evangelios acá que hemos leído, que había mucha gente. En Marcos dice, había mucha gente ya y ni podían comer. Entonces, ellos fueron a otro lugar yo creo que para descansar y pensar en tal vez un poco en Juan el Bautista, de tal vez compartir unas memorias, de llorar, como pasa cuando un querido ya muere. Y escuchando la forma en que murió y estas cosas, yo creo que la idea de Jesucristo acá era: vamos a ir al otro lado. Vamos a buscar un lugar donde no hay gente y vamos a descansar allí. Y esto es lo que dice en Marcos 6. Dice que para descansar solos, ya, para descansar solos. Y a veces cuando uno muere, un querido ya pasa, aún si es un querido en Cristo también, como Juan el Bautista, ya sabemos que ya está en paz, ya está en la presencia del Señor. Aún en esto hay tristeza y hay necesidad de llorar. Y hay necesidad de estar en un grupo pequeño de los
más cercanos a Juan el Bautista, o los que eran influenciados por Juan el Bautista. Ya sabemos que unos de los discípulos, por lo menos 2 de los discípulos de Juan el Bautista, llegaron a ser discípulos de Jesucristo, y uno de estos es Juan, el amado, era discípulo de Juan el Bautista, y él sé que tenía que tener como digo, un sentimiento, una emoción fuerte, una tristeza por esta cosa, recordando cómo era seguir a Juan el Bautista antes de seguir a Cristo, siendo bajo su ministerio, escuchando lo que Juan estaba diciendo, ayudando en bautizar a tanta gente. Y después buscando a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, escuchando a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estando allí, viendo cuando bajó la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo, la voz que salió del cielo del Padre. Este es mi Hijo amado. Todas estas cosas que Juan el amado tenía en su corazón, de Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista. Bueno, y otras cosas que ya no sabemos tal vez porque las escrituras no mencionan. Pero de todos modos, Jesucristo quería llevar a 12 y ir a un lugar apartado. Y él había compartido antes en Mateo capítulo 5 y en otros lugares de que la persecución va a venir. Ya él había hablado de esto. Él dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Okay. Él estaba hablando de las dificultades, las persecuciones que van a venir sobre el pueblo de Dios, los que querían servir a Jesucristo. Y aquí Juan el Bautista muerto, matado por servir a Dios. Entonces, es entendible que Jesucristo quería llevar a sus discípulos a un lugar fuera de las multitudes para tener un tiempo de descansar, de reflexionar, de aprender de la forma de vida de uno que va a servir a Cristo. De recordar y compartir historias de Juan el Bautista. Yo creo que no tan diferente que hacemos hoy en día cuando recordamos de una persona que ha pasado y hablamos de buenas memorias de esta persona. Creo que querían hacer lo mismo allá, y probablemente en el barco, ya pasando el mar, ellos estaban solos. Este barco ya en medio del mar, las multitudes no estaban con ellos en el mar, en este lago. Y creo que ellos estaban conversando de Juan el Bautista. Creo que lloraron, creo que reyeron, pero de todos modos ya llegaron al otro lado para descansar. Pero ¿qué pasó? Tenemos acá Mateo 14, versículo 14. Bueno, hay un en versículo 13. Dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fue para descansar, pero llegó y hubo una gran multitud de personas, y Jesucristo tuvo compasión de ellos. Miró a estas personas y se movió el corazón dentro de él y tenía una compasión para ayudarles. Y aquí dice en Mateo que sanó a los enfermos. Estaba ayudándoles. En vez de descansar, sé que emocionalmente sería difícil, pero de todos modos, él se levantó para ayudar a este pueblo. Y quiero leer lo que dice en Marcos. En Marcos acá, en versículo 33,
34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran como ovejas sin pastor. No tenían nadie para guiarlos. Eran perdidos. Eran sin protección, sin dirección en esta vida. Es la forma que él vio a esta multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No solo sanó a los enfermos, sino comenzó a enseñar. A enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas? No sabemos todas las cosas, pero ya acá en Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 9, el versículo 11, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios. Reino de Dios. Es una parte de su mensaje para ellos, era el reino de Dios. Y ¿qué era el resto? Bueno, imagino que hablaba del arrepentimiento, tal vez hablaba de unas de las cosas que tenemos en el sermón del monte, o alguna parábola, o otra enseñanza, pero dice que enseñaba muchas cosas, incluyendo del reino de Dios. Y parece que hablaba todo el día. Hablaba mucho y era algo largo. Y estas personas estaban ahí escuchando y aprendiendo de Dios, aprendiendo de Jesucristo en este tiempo. Y en versículos 15, estamos en Mateo otra vez, y versículos 15 al 17 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Aquí tenemos que Jesucristo les dio unas instrucciones. Los discípulos primero estaban diciendo, mira, ya la noche llega, ya el sol está poniéndose, está desapareciendo. La gente no ha comido todo el día, ya tienen hambre. Despide a la gente para que ellos puedan ir y comprar comida. Y imagino que también dentro de los discípulos estaban cansados también, imagino. Estaban cansados. Ellos también eran la misma forma de Jesucristo, tristes por la muerte de Juan el Bautista, buscando este tiempo de reposo, de descanso. ¿Y qué encuentran? Obra, trabajo. Imagino que también eran cansados y dijeron a Jesucristo, por favor, despídelos. Despídelos para que ellos puedan ir. Y Jesucristo dijo, no, esta no es la solución. Ustedes pueden darles algo para comer. Y los discípulos dicen, ¿qué? No entendían, no podían. Dice acá, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora vemos en los otros evangelios unos datos más, pero especialmente quiero ir a Juan, capítulo 6. Y vemos una conversación entre Jesús y uno de los discípulos, y vemos otro discípulo después, ¿ya? Versículo 5. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ok, es como los 12 están allí, pero Jesucristo miraba a Felipe. Miró a Felipe, buscó a Felipe y dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice que dijo eso para probar a Felipe. Entonces él sabía lo que él iba a hacer. Sabía esto, pero quería probar a Felipe. ¿Cómo está la fe de Felipe? ¿En qué está confiando Felipe? Felipe está listo para ver un milagro. Felipe está listo para seguir trabajando, aunque está descansado emocionalmente, físicamente, quiere descansar lejos del pueblo.
Jesucristo está diciendo, ¿dónde podemos comprar? No vamos a enviarlos. Felipe, dime, ¿dónde podemos comprar comida para esa gente? ¿Y qué dijo Felipe? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, es dinero, ¿ok? 200 denarios, parece que ellos tenían en la bolsa, que ellos tenían como el grupo de allí. Felipe dijo a Jesucristo, no tenemos aún suficiente dinero. Él no hablaba de tal vez sería difícil en uno de estos pueblos pequeños que estaba cerca comprar tanto pan. No mencionó esto, pero mencionó que, mire, tenemos 200 denarios. ¿Cómo puedo? ¿Cómo podemos? Es imposible. No tenemos suficiente. Y dice acá, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ya parece que había un muchacho cerca, tal vez más adelante. No estamos hablando de un grupo de 5,000, dice. Y realmente más de 5,000, y vamos a hablar de esto después. Pero un grupo grande de mucha gente, una gran multitud, y entonces algunos, por supuesto, van a estar más cerca a Jesucristo, más adelante, podemos decir, donde hay la enseñanza, donde está Jesucristo y los discípulos, y este muchacho tal vez estaba ahí, cerca a ellos, y escuchó que de esta conversación entre Jesucristo y Felipe. Hey, Felipe. Tal vez escuchó a los discípulos diciendo, Jesucristo, despídelos. Y Jesucristo dijo, Felipe, ¿qué dices? ¿Dónde podemos comprar? Y los otros discípulos también dijo, ya no tenemos suficiente. Y este muchacho levantó la mano, o tal vez buscó a uno de los discípulos que estaba más cercano y vio, era Andrés, y tocó tal vez el brazo de Andrés. Señor, yo tengo algo. Yo quiero compartir. Entonces Andrés llevó a este niño, este muchacho, ya adolescente probablemente, allí. Jesucristo vio a este muchacho allí. Andrés dijo, mira, este muchacho tiene 5 panes y 2 peces pequeños. Pero entre tanta gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estaban diciendo los discípulos? Mira, Jesucristo, estamos cansados, no tenemos recursos, ya es tarde, mande que se vayan a sus hogares, a los pueblos, a los barrios alrededor para buscar comida y tal vez una cama. Por favor, ya no hay solución para esto. Estamos cansados y no tenemos recursos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dice acá, versículo 18. Él les dijo, traédmelos acá. Ya este muchacho estaba ahí. Dice, ya, tráeme. El muchacho quiere compartir. Tráeme lo que tiene. Ya, y llevaron estos 5 panes y 2 peces a Jesucristo. Un almuerzo para un muchacho, no para una multitud. Perfecto para un muchacho. Y ahí Jesucristo ya tenía el muchacho dando lo que tenía a Jesucristo. Creo que esta es una lección importante para nosotros. Deberíamos ser generosos, aunque parece que
con lo que yo tengo, cómo puedo ayudar. Pero este muchacho sabía algo, o tenía más fe, o esperaba algo, no sé. Pero dijo, yo tengo, y este es para el maestro, este es para el Señor, para utilizar. Y tal vez sí pensaba que, mira, ya nosotros, la multitud, ya no tenemos, pero a lo menos Jesucristo ha estado enseñándonos que Él come algo para sus fuerzas. Tal vez este fue el corazón. No sabemos todo del corazón de este muchacho, solo que él tenía un corazón de dar, de sacrificarse. Y Jesucristo dijo, ya, yo puedo utilizar esto. Tráeme lo que este muchacho tiene. Y lo hicieron. Y en versículo 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Primero él dijo, ya tengo 5 panes, 2 peces, ya, tiempo para comer. Manden que todos en la multitud, que todos se sientan, y en grupos, ya en una forma ordenada, en grupos allí, no en confusión o en caos, pero en una forma ordenada. Y dice acá, vamos a Marcos, creo, tengo que ver mis notas, ya Marcos capítulo 6, versículo 40, dice acá, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, en una forma ordenada, no en una forma de confusión y caos y personas gritando, nada de eso, no. Tranquilos, obedecieron al Señor, se sentaron en grupos y esperaban para ver qué iba a pasar. Y tenemos, también dice que bendijo. Lo que dice en Juan capítulo 6 es, dio gracias. También menciona que levantó los ojos al cielo. No alzó sus ojos. Estaba bendiciendo el alimento, dando gracias a su Padre por esto, que parecía tan poco, insuficiente. Sin embargo, dio gracias. ¿Y qué dijo? No sabemos. No sabemos qué dijo en su oración, pero tal vez era algo que tú, Padre, puedes proveer por poco o por mucho, como tú quieres. Me hace pensar en un rey de Judá que oró así. Tú puedes salvar por poco o por mucho, por poca gente o mucha gente. Y estaba confiando y Dios salvó y ganaron la guerra. Y tal vez Jesucristo oró algo de eso, dando gracias a Dios por la provisión, dando gracias a su Padre por esta provisión que este muchacho había dado. Tal vez dio gracias a Dios, a su Padre, por tocar el corazón de este muchacho. Tal vez dio gracias, diciendo gracias por esta oportunidad en que también yo puedo mostrarme como el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. No sabemos exactamente. Tal vez será simplemente gracias por este alimento, Padre. Pero bendijo, dio gracias alzando sus ojos al cielo y partió este. Este sería interesante ver. ¿Cuántos panes? 5. ¿Cuántos discípulos? 12. Y si él rompe o parte cada pan en 2, solo hay 10 pedacitos. Pero en algún momento
Ahí con los discípulos mirando lo que estaba pasando, él seguía rompiendo y partiendo y dando, y cada discípulo tenía suficiente para seguir caminando para repartir al grupo. Si este discípulo solo tenía en su mano 5 panes para ir, no es suficiente para ir y repartir a un grupo de 50. Cuando él se fue en este momento, cuando Cristo dio a los discípulos, cada discípulo tenía ya en sus manos más de 5 panes. ¿Cómo sería eso? ¿Qué estaba pasando en la mente de los discípulos al ver esto? ¿Qué estaba pasando en la mente de la multitud al ver qué estaba pasando, que de ningún lugar ya llegó suficiente pan para todos? No habían canastas de pan atrás de Jesucristo. ¿De dónde, pues, vinieron estos panes? Y especialmente pensando en este muchacho, que ya estaba ahí. Había traído esta comida a Jesucristo. Yo imagino que ya estaba ya ahí cuando Jesucristo bendijo, cuando Jesucristo dio gracias, cuando Jesucristo repartió a los 12 discípulos para repartir entre los grupos de 50 y 100 que estaban ya alrededor, adelante de estas miles de personas. Y imagino que este muchacho, sus ojos se engrandecieron. ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? Mirando, es de toda la gente. Él sabía mejor que solo había 5 panes y 2 peces. Y mira qué está saliendo de la presencia de Cristo después de bendecir este alimento, después de dar gracias. ¿Qué está saliendo? Un banquete, una abundancia. Creo que este muchacho fue impactado al ver esto. Bueno, de todos modos, estos discípulos ya repartieron entre todos. Y dice acá en versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. ¿Cómo puede ser? Comenzaron que ni una cesta. Solo con un almuerzo de un muchacho. Y terminaron con 12 cestas llenas de pan. De pan. No de peces. De pan. Vamos a leer unos versículos en cuanto a esto. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 y dice acá, versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 12 cestas llenas de pan y también lo que sobró de los peces encima de esto. Juan, en Juan capítulo 6, dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, las cestas, las 12 cestas solo tenían pan. Y encima de esto, habían pescado todavía. ¡Qué abundancia sobró después! Y dice que todos se saciaron, todos comieron suficiente. Nadie se fue de ahí, nadie terminó este momento diciendo, ay, ojalá que tuviera un pan más. No, todos eran satisfechos. No, el estómago lleno de comida, contentos
todos, y comieron todos, y se saciaron. Y como hemos leído en Juan, dice, para que no se pierda nada. Jesucristo no quería perder nada. Ahora comenzaron con 5 panes, 2 peces, terminaron con 12 cestas de pan y pescado para llevar y tal vez dar a otras personas en necesidad. Cuando, en otro día siguiente, algo así, para ministrar a otras personas. Comenzaron en dudas. Comenzaron diciendo, no es posible, Señor. Y terminaron saciados con una abundancia y con una lección en el poder de Jesucristo y fe. Y creo que este muchacho terminó con una historia que nadie más puede contar, sino él, de lo que pasó con su almuerzo. Su almuerzo que alimentó a una multitud. Versículo 21. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 varones. Encima de eso, mujeres y niños. ¿Sería demasiado decir que había 15,000 personas? 5,000 varones, tal vez 5,000 mujeres. Sabemos en muchos casos habían más mujeres que hombres que estaban siguiendo a Cristo. Parecía así por la forma en que los evangelios nos cuentan. Entonces, si decimos 5,000 varones, 5,000 mujeres, muchos de ellos casados con sus hijos, otros 5,000 hijos, creo que no es demasiado pensar así. No creo que es una exageración decir 15,000 personas comieron de 5 panes, 2 peces y se saciaron. Y sobraron 12 cestas de pan y sobraron peces, pescado. ¿Qué es la lección? Tal vez hay muchas lecciones acá. Jesucristo a veces, en la necesidad que a veces uno se sienta, Jesucristo dice, como dijo a Felipe, ¿estás listo para confiar en mí? No, él dijo a Felipe para probarlo, ¿dónde podemos comprar? Y Felipe dijo, ya no podemos. Estaba probando a Felipe para ver dónde estaba su corazón, si había una posibilidad. A veces Jesucristo, a veces Dios nos prueba también así, en la necesidad. Nos falta algo. Y Dios está diciendo, ¿me vas a confiar? ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a creer que yo puedo proveer? Abraham tenía que sacrificar a su hijo, su único hijo, que era el hijo de la promesa. Dijo que en Isaac te será llamada descendencia. Esta fue la promesa a Abraham. Y él fue y iba a matar bajo mandato de Dios. Y Dios proveyó a un sacrificio, a un animal, en vez de Isaac. Pero quería probar a Abraham. Y a veces, en una necesidad, cuando no tenemos algo, Dios va a probarnos también. ¿Estás confiando en mí todavía? ¿Estás buscando a mí?
¿O vas a confiar en tu sabiduría? ¿Estás buscando la salida? ¿Estás buscando ya cómo voy a hacer esto y entrando en una preocupación, entrando en ansiedad y en afán? ¿O me vas a creer? Es lo que Dios quiere, que aún en la necesidad, que estemos creyendo y confiando en Él. Y solo en Él, no en nuestra capacidad, no en nuestro dinero, no en nuestra sabiduría, sino en Él. Y Él va a mostrarse fuerte. Él tenía que hablar, bueno, no sé, tenía que, tal vez es fuerte, pero habló con sus discípulos, probándolos. ¿Por qué? Para que ellos sepan que humanamente no había ninguna posibilidad de dar comida a tanta gente. No tenían dinero, no habían tiendas, nada. Y teniendo en este grupo solo 5 panes y 2 peces, ellos tenían que decir, en nuestras fuerzas, esto es imposible. Lo que Dios, lo que Jesús realmente quería de ellos es que ellos pudieran decir, no es posible en nuestras fuerzas, Jesús, pero Señor, tú puedes. Todo puedes. Y es lo que Jesucristo quiere de nosotros. Y tenemos este gran ejemplo, que es este ejemplo escrito 4 veces en las Escrituras, en los 4 evangelios, para que podamos saber, para que sepamos que sí, Dios lo puede todo, que podemos confiar en Él y que tenemos que confiar en Él en toda situación. Y yo creo que especialmente para este muchacho, la lección que él aprendió en una forma muy grande, en una forma muy especial, es poco es mucho en las manos de Dios. Tal vez crees que no tienes recursos, no tienes talentos, no tienes capacidades, no tienes para servir a Dios. Y piensas que eres demasiado pequeño para servir a Dios. ¿Qué aprendió el muchacho? Poco es mucho en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. Y el poco que tú eres será mucho para la bendición de muchos. Pero hay que confiar en Cristo. Hay que confiar en Él. No hay que mirar a las cosas materiales. No hay que mirar a lo material, a lo físico. Hay que mirar a Cristo. Y solo a Él. Y Él va a mostrarse más que suficiente para saciarte. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.